de la administración de nuestro Dios. Abre 2 Timoteo 2:22. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Cristo Jesús. 2 Timoteo 2:22. Está entre Génesis y Apocalipsis para que lo encuentren rápido, hermanos. 2 Timoteo 2:22. Vamos a leer las palabras del apóstol Pablo al joven Timoteo, pero más que al joven Timoteo, como la palabra de Dios es un diamante de muchas facetas, habla todas las historias, en todas las historias del hombre, a todo ser humano, en todo tiempo, y nos está hablando hoy, ahora. Puede decir conmigo, me habla hoy, ahora. Le damos lectura a la palabra. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, es inamovible, está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Mira, si estoy 2:22. Ok, entonces 1 Timoteo 2:22 creo es. Déjenme ver. Entonces búsquenme donde dice, aquí lo estoy buscando en Google porque ya lo tenía yo. Este texto apenas lo agarré ahorita y lo uso por a base del mensaje. Gracias, Señor Jesús. 2 Timoteo 2:19, perdón. ¿Lo tiene? Dice la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Qué sello? De fundamento firme. Conoce el Señor a los que son. Oh, wow, o sea que hay personas que Dios conoce que son suyos y personas que no son suyas. Parece algo, esto está inspirado por el Espíritu de Dios, es la misma voz de Dios. Y 2 puntos: apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado, entonces útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue, ¿cuál? A la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas y más contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino pleitisto, iracundo, colérico, ofensivo. Amén. Dice, sino amable para con algunos. Que esto está mal, esta Biblia, hombre. Para con todos. Amable para con todos. Repitan, congregación: amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que quiere decir esforzado y sacrificado. Amén.
en la determinación. Que con mansedumbre, dice, corrija a los que se oponen. ¿Con qué? ¿Con qué va a corregirlo a los que se oponen? Porque si Dios les conceda que se arrepienten, por si Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Todas estas características y actitudes para llevar a aquel que se ama a un verdadero arrepentimiento. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Gloria a Dios. Oramos. Padre celestial, háblanos en esta mañana. Aquí estamos, mi Dios, que la revelación de tu palabra, el rema tuyo, Señor, se haga eco y se deje oír, Padre, tu voz a nuestras vidas, Padre. Declaro mi dependencia total a ti, mi Dios, y declaro, Padre, que tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo hacer nada. Señor, dirígeme, danos dirección, Padre, y danos, Padre, en tu misma presencia, Padre, esa claridad y esa excelencia para exponer tu poderosa palabra. Abrázanos, que tu palabra nos desafíe en esta mañana, Padre, a poder ser hacedores, no tan solo oidores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. Tomé este pasaje bíblico o estos textos bíblicos donde Pablo le habla a Timoteo acerca de una verdad, de un fundamento que sobre todo Pablo ha experimentado y tiene el sello y la marca. Tiene el sello y la marca el apóstol Pablo de lo que es la gracia de Dios. Y eso el apóstol Pablo lo ha hecho portador de la gracia. Amén. El apóstol Pablo, en su religiosidad, en su idiosincrasia, en su manera de pensar, su estructura religiosa, aunque era muy conocedor de los pergaminos de la ley, sabía bien, instruido a los pies del maestro, el gran maestro Gamaliel, miembro del Sanedrín, hombre instruido, pero en la religiosidad no le ayuda para nada al apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso. En esa etapa Saulo perseguía a los cristianos, el odio, el rencor, la carroña, el pecado, la religión que estaba dentro de él lo hacía tener una venda en los ojos. Y pensando el apóstol Pablo, pensando el apóstol Pablo hacer bien, estar en los caminos de Dios, obedeciendo a Dios, se da cuenta que está peleando contra Dios. ¿Cuántos están aquí? El apóstol Pablo se da cuenta que está peleando contra Dios, pero en la etapa de que está peleando contra Dios, la etapa de la religiosidad, la etapa de la cual está en orgullo, pecado, carroña y tantas cosas y odio contra los cristianos. Él piensa que está bien. Hay momentos, iglesia, que nosotros pensamos que estamos muy bien y defendemos hasta nuestra idiosincrasia, características y actitudes, la defendemos a capa y espada pensando que estamos bien, sin darnos cuenta que muchas veces limitamos el gran amor de Dios y no estamos viendo bajo el ojo óptico de Dios, sino el ojo de nosotros, que es la carne, la humanidad. Y cuando estamos en la humanidad, definitivamente nos traiciona la humanidad, nos traiciona porque realmente, empezando para el cónyuge, los hijos y los hermanos, y no se diga los vecinos, a todo mundo empezamos a ver mal. Empezamos a apuntar, a acusar, a culpar. Empezamos a poner excusas tan baratas, empezamos a poner tantas cosas que al final estamos embargados por una gran religión. Y nos damos cuenta al final, cuando Dios nos pasa realmente los rayos láser o la radiografía, nos damos cuenta por Dios mismo que estamos pero muy separados de la gracia de Dios. Hemos hablado de la gracia de Dios, iglesia, y parece tan fácil hablar, informar, predicar, exponer de la gracia de Dios con vecinos, con amigos, con familia, con iglesia, pero realmente ser portador de la gracia de Dios es cosa seria. Ser portador de la gracia de Dios, tener un sello,
Estar parado en un fundamento firme, como dice el apóstol Pablo. Ser portador de la gracia de Dios es no ver en tu agenda y caminar en tu agenda a quién le hablas, a quién no le hablas, a quién le hablamos, a quién no le hablamos, a aquel me cae bien, a aquel me cae nice, a aquel me cae bien porque me invita, me da una sonrisa, y a aquel no me cae bien porque realmente lo veo muy serio, lo veo muy separado. Iglesia, al final nosotros damos cuenta si realmente somos portadores de la gracia o no. Ser portadores de la gracia, realmente estamos hablando donde la persona o el apóstol Pablo, cuando él determina caminar en otra etapa de la cual ha tenido un encuentro con Jesús yendo a camino a Damasco, esa etapa era de quitarse el sombrero y decir: mi respeto para el apóstol Pablo, porque ahora sí recibió una conversión total. Ya no era el mismo. Ya no era el mismo cuando era Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos, que arrastraba a los cristianos, que aprisionaba a los cristianos, que golpeaba a los cristianos. Tenía un gran odio, pero él decía: obedezco a Dios y sirvo a Dios. Él arrastraba a los cristianos y decía: obedezco a Dios y le sirvo a Dios. Muchas veces nosotros mismos tenemos que evaluar nuestro corazón, cómo estamos. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cuántas limitaciones tenemos? ¿Con quién andamos? Con un rencor, resentimiento, ofensa, falta de perdón o odio. Por cositas tan sencillas, por cositas que nada tienen que ver, por los pequeños detalles, vienen, nos golpean, nos arrastra y estamos después mirando a todos lados con una lupa y viendo a todos lados como los abanicos, y nosotros hacemos nuestra propia agenda. ¿A quién sí, quién no, quién sí, quién no, quién sí? Al final no mostramos la compasión, no mostramos la misericordia, no mostramos el verdadero amor de Dios. Ser portadores de la gracia es cosa seria. Dile que está a tu lado: ser portadores de la gracia es cosa seria. Para esto, iglesia, el apóstol Pablo estaba diciendo: pero el fundamento de Dios está firme. Es que el fundamento de Dios es inamovible. No se mueve por cualquier cosa, es firme. La firmeza es perpetua, la firmeza es eterna. La firmeza, estamos hablando del fundamento de Dios, no un fundamento cualquiera, no el fundamento de las Naciones Unidas, de la organización, los fundamentos que ellos ponen por legislamientos que ellos hacen. No, estamos hablando de una fortaleza fuera de lo natural, sobrenatural. Pero cuando caemos en ese fundamento firme, total, eterno, somos inamovibles porque es firme, nada nos puede mover. Entonces, cuando recibimos esto, dice el apóstol Pablo, tenemos el sello, un sello. Conoce al Señor a los que son suyos por el sello y por estar parados en el fundamento. Y conoce el Señor a los que son suyos porque ahora realmente podemos ver para todos lados, abrazar realmente como se tiene que abrazar, atender, comprender, amar, aleluya, sincerarse. Y nosotros tenemos que saber si hay pequeños detalles que nos pueden perjudicar. Tenemos que saber que nosotros tenemos que mostrar sí o sí la compasión y el amor y la misericordia de nuestro Dios, porque somos hijos de Dios. Conoce Dios a los que son suyos. El apóstol Pablo lo está diciendo: conoce Dios, conoce el Señor a los que son suyos. Así que apártense, dice, de toda iniquidad que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. O sea, en una casa grande, él está dando a entender, hay hombres que son utensilios que valen la pena, que son oro y son plata. El oro y la plata es muy buena, es el mayor metal de mayor valor. Y cuando vayamos nosotros al cielo es lo que vamos a ver: plata y oro, oro en mayor abundancia, pilares de oro, casas, calles, amén. Va a estar lleno de oro. Si hay alguien que le gusta en todo el universo el oro, es a Dios. Te lo vuelvo a repetir: si hay alguien que le gusta el oro, es a Dios. Por eso el tabernáculo, la casa de Dios, decía: póngame los vasos de oro, los utensilios de oro, el arca de oro.
Y te lo vuelvo a repetir para que empiece Dios a matar vacas sagradas ahí. Cuando dan gloria a Dios. Si hay alguien en todo el universo que le gusta y le encanta el oro, es Dios. Su trono de oro, la corona de oro, el cinto de oro, las sandalias de oro. Amén. Gloria a Dios. Rolex. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Wow. Usos honrosos, plata y oro. Pero de madera y de barro son los que se mojan. Son los papel crepé y cuando llueve ya se desboronó. Madera y de barro. A esto llama Dios viles. Pero sobre todo esto encarga un prototipo de lo que corresponde el corazón de Dios. El corazón de Dios, cuando Dios hemos recibido el sello de Dios y estamos parados en el fundamento firme, iglesia, entonces somos esos utensilios, esos instrumentos útiles para Dios, donde entonces vamos a ser portadores de la gracia. Entonces vamos a ser portadores de la gracia. Dije una cosa, es tan fácil hablar, predicar, informar, decir de la gracia, pero estar en los zapatos, iglesia, se trata de recibir y concebir en el Espíritu la revelación de la gracia. Informarlo es fácil, es que Dios nos ama a todos y también tenemos que amar a todos, pero nada más sal allá afuera y mira al que realmente te ofendió, a ver cómo te sientes. Ese va a ser el mero termómetro para que te indiques a ti mismo si eres realmente portador de la gracia o no. Y si realmente cuando pasa te da la estocadita un poquito y golpe algo, iglesia, como que la gracia te dice: ve, habla o saca eso de tu corazón. Ser portador de la gracia es recibir el sello de Dios, y Dios desea que todos lo tengamos, para que todos seamos beneficiados primeramente de la gracia, por lo que el beneficio que da la gracia y lo sobrenatural que es la gracia dentro de nosotros, que crea cambios, liberaciones, restauraciones, sanidades, milagros dentro de nosotros, y asimismo poder ser bendición a otros. No se trata de hacer alianza con aquel que está aguijoneando una y otra vez por la imprudencia y la inmadurez y te está afectando hasta tu salud. Pero se trata realmente de cuando tú oras, ¿qué sientes por cuando tú oras por él? O le pides a Dios que descienda fuego para que lo consuma porque me guiñó el ojo y tal vez tenía un tic nervioso. ¿Cuál es tu manera de pensar? Pastor, me está diciendo que yo le vaya a hablar. Ok, si realmente es tan peligroso porque tiene hasta 2 pistolas y una metralleta como el Rambo que nunca se le terminaban las balas. Hay que ser prudente, pero en tu oración lo amas. Pero si no tiene ni pistolas ni metralleta, ni está inofensivo sobre eso, ¿por qué no ir y hablar? Ahí cuesta, ¿verdad? Portadores de la gracia es cosa seria. Tengo que concebir la gracia en mi espíritu. Dije, tengo que concebir la gracia en mi espíritu. Por eso cuando el Espíritu Santo se aparece a María, la voz de Dios, el mensaje que Gabriel le lleva: María, llena eres de gracia, favorecida entre todas las mujeres. No era porque María fuera realmente palomita blanca.
sino que María realmente lo que lo dictaba y lo que determinaba en ella era por la gracia de Dios y el favor de Dios. No es por lo que nosotros nos merezcamos, iglesia, es por la gracia y el favor de Dios. Si María era una buena muchacha, era virgen, la Biblia dice, pero la concepción de la gracia solamente está en el vientre, no está en el alma. Por eso el Espíritu Santo dijo: concebirás por parte del Espíritu Santo en tu vientre. La concepción de la gracia está en tu vientre, no está en tu alma. Porque el alma es cuando nada más tomamos la información y lo decimos lo que otro dice o lo que otro mensajero dice acerca de la gracia. Pero ser portadores, si tengo sí o sí que tener características y actitudes conforme a lo de Dios. El Espíritu Santo le dijo: concebirás de parte. El ángel Gabriel dijo: vas a concebir de parte del Espíritu de Dios en tu vientre. ¿Y quién era lo que iba a concebir? A Jesús. ¿Quién es Jesús? La gracia. ¿Quién es la gracia? Es Jesús. La gracia no es una enseñanza. La gracia tiene un nombre y se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La gracia hay que concebirla en nuestro espíritu. Queda de tarea lo que Dios nos está hablando hoy. Tarea para nosotros y dinámica en nuestras oraciones. Padre, ayúdame a concebir tu gracia. Los años no determinan en nosotros que ya conocemos la gracia. Raspemos eso. Los títulos que tengamos o los tiempos que tengamos, aún yo de predicar, eso no me puede determinar que conozca la gracia. La gracia solamente es que nos humillemos a Dios y le digamos con todo el corazón que nos ayude a entender su gracia. Y una vez la dinámica: Señor, quiero concebir tu gracia en mi espíritu. Nosotros somos los beneficiarios, iglesia. Porque una vez la gracia en nosotros, esa gracia es sobrenatural. La gracia de Dios determina en nosotros y da convicción que somos muy amados por Dios, y nada nos saca de eso. Que van a haber errores, pero correremos al trono de la gracia, porque sabemos que el que está con nosotros es la gracia. De ahí el apóstol Pablo sacaba de que ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni persecución, ni tormentas, ni pestes, ni hambres, ni lo creado. Ni tú mismo te puedes separar de la gracia de Dios. Pero cuando la gracia ha sido concebida en tu espíritu. El problema, iglesia, no poder concebir en el espíritu, tan solo tomar la información. Por eso nos da coraje, por eso vivimos enojados, por eso vivimos rencorosos, por eso vivimos ofensivos. Y ponemos nosotros mismos nuestros propios parámetros, ya no es de Dios. Nuestras propias limitaciones ya no es la de Dios. Nuestra propia agenda ya no es la de Dios. Nuestra propia manera de pensar y ver las cosas ya no es la de Dios. La humanidad, siempre he dicho y lo vuelvo a repetir, la humanidad en nosotros nos va a traicionar porque es una humanidad caída. Al diario tenemos que decir: Padre, dependo de tu gracia, de tu amor y tu misericordia. Al diario tenemos que hablar, decirlo, que dependemos de la gracia, del amor, de la fidelidad, de la bondad de nuestro Dios. Al diario, a cada instante. Y decirle claramente: quiero conocer más de tu gracia. Iglesia, la gracia no es algo en esencia que sea un cuadro o que se limite por peso de libras o cuántas libras. Ya yo creo que si son 60 libras de la gracia, ya llevaba 58, y a la otra oración ya 59, y a la otra oración que le dije: quiero concebir tu gracia, ya son 60. Ya terminó mi tiempo para estarle diciendo: quiero concebir. Dile cuantas veces quiera, vamos a decirle cuantas veces querramos al Señor. La gracia es inmensa, la gracia es eterna.
Alguien que quiera llenarse, llénese más del Señor, dice. Pida más. Entonces, cuando nos volvemos portadores, iglesia, de la gracia de Dios, vemos las cosas diferentes, muy diferentes. Por eso Jesús era la misma gracia, y Jesús mostró a la humanidad esa compasión verdadera. Claro, Dios quiere que hagamos, y quizá no vamos a ser completos de Jesús. Fue perfecto Jesús en todo su esplendor. Fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Así fue Jesús a la cruz, sin manchas, sin pecados, mostrando la verdadera característica, porque era la gracia en sí. Jesús mostró con características propias, Jesús, que corresponde llevar esa gracia. Jesús, siendo la gracia, mostró la diferencia entre una religión. Mostró la diferencia entre una religión y algo que es un advenimiento del Padre, una visitación de Dios en la tierra. La religión no conoce realmente a Dios, porque la religión, Dios no es religión, Dios es relación. Por eso la higuera que Jesús se plantó y no vio frutos y maldijo esa higuera, esa representa a la nación de Israel. No que Jesús estaba maldiciendo a Israel, la actitud que Israel tenía de religiosidad, de no conocer y entender y reconocer el verdadero amor, porque ellos estaban enfrascados en unas normas tremendas que era su idiosincrasia de ellos, y estaban muy alejados de Dios. Que cuando Dios pasó por ahí, se presentó a ellos, se expuso a ellos, ellos no entendieron para nada el amor de Dios. Al contrario, lo criticaron. Al contrario, dijeron que hasta en el nombre de Satanás, de Belcebú, del diablo, sacaba a los demonios. ¡Qué tremendo! La religión pone vendas. La religión te pone vendas, te tapa los ojos. Y realmente hay una excusa tan barata, tremenda y extrema, que esas excusas hacen ver, esas actitudes hacen ver como que si estuvieran bien. Así era Saulo en su etapa de la religiosidad. Pensaba Saulo que él estaba bien. Iglesia, dejemos que Dios nos dirija. Dejemos que Dios tome el control de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestro ser, de nuestra alma. Dejemos. Al cabo no hay pierde. No tengamos pendiente pensando que tal vez, a lo mejor, ¿qué tal si sale mal? No, eso es lo mejor. Dejemos que las aguas divinas, nademos a nado, no a los tobillos, no a las caderas, no a los lomos, a nado. Metámonos en los océanos ricos de la misericordia de Dios, y vamos a encontrar la verdadera paz, y los beneficiarios vamos a ser nosotros. Dejemos que Dios nos dirija. Esto no es de tener temor. Pero si, ¿cómo salgo de las dificultades, de lo que yo hago mal, de lo que una y otra vez de costal de harina hago mal? ¿Cómo salgo? Me dicen que descanse la gracia, pero yo no voy a decir, no voy a hacer nada. ¿Sabe por qué tenemos en nuestra mente el hacer algo, bueno, tengo que hacer algo? Porque ahí nos enfrascamos solamente en hacer algo. Pero el hacer algo está bien, pero el problema es que en nuestra fuerza hacemos esa línea de hacer algo para poder cambiar. Mejor descansemos en la gracia divina de Dios. Dejemos que Dios nos abrace, y esa gracia divina, esa presencia divina de Dios nos hace hacer algo. Entonces esas obras son buenas, esa acción es buena. El problema es que nos ponemos aquí sin ver la gracia de Dios. Y es como subirte a correr en una máquina, una corredora, que uno está corriendo en esa máquina, puede estar una hora, hora y media, y sigue en el mismo lugar, y ni a un lugar vamos, seguimos en el mismo lugar. Entonces lo que Dios quiere, vayamos, que sean eficaces
ese correr, que sea garantizado y con eficacia esa carrera, para que no corramos en el mismo lugar. En nuestras fuerzas y en nuestra dependencia nosotros mismos corremos en el mismo lugar, pero en la fuerza del Espíritu, en la gracia divina, en el poder de Dios, en el poder de la palabra, abrazados por su misericordia, dejados y abandonados en su gracia, dejándonos abrazar por su gracia, por su misericordia y por los ríos de su presencia. Hay ímpetu, hay pasión. Eres incontenible, iglesia, eres imparable. Hacemos las cosas para Dios con una pasión, vivimos enamorados por Dios, y cada día, aleluya, es como el justo que va en aumento, hasta que el día es perfecto como la luz de la aurora. Vamos caminando en aumento, pero solamente así, a través de la gracia divina, y eso nos hace ser portadores de la gracia de Dios. Jesús mostró su compasión y mostró también a la misma vez, cuando mira a Jerusalén, el sistema religioso que no podía reconocer a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús lloró. Jesús era humano, pero no en una humanidad caída. Te lo vuelvo a repetir, Jesús era humano, pero no en una humanidad caída. Por eso se le dijo a María: concebirás de parte del Espíritu Santo. No será por relación, no será por osmosis, relaciones sexuales que tengas con José. Esto va a ser sobrenatural, que en tu vientre vas a concebir ese fruto. Esto representa que, como dijimos al principio, la concepción de la gracia es en tu espíritu, no es en el alma. Es en tu espíritu, no es en tus pensamientos. Para que de una vez haga sello Dios y podamos estar en el fundamento firme, de la cual ese fundamento, sí, ese fundamento nos hará utensilios, instrumentos útiles para Dios. No de barro, no de madera, no de papel, no del que se desborona, no de ser inestables, no de ser endebles, no de la ahí se va, no de presentar lo cojo, lo manco, lo tuerto, no de presentar cosas de miseria. Dios se merece lo bueno. Dije, Dios se merece lo bueno, porque Él ha dado lo mejor, que es su Hijo amado. Entonces Jesús lloró cuando vio a Jerusalén. Jesús llora cuando se presenta frente a la tumba donde Lázaro estaba sepultado. Jesús no llegó temprano, Jesús llegó tarde. Tenía 4 días ya Lázaro muerto en la tumba, pero Jesús mostró también lo humano, pero no humanidad caída, sino lo humano con una sangre de ADN del Padre y código genético de Dios, y siendo Él la misma gracia, expuso lo que es la gracia. La gracia tiene conmiseración, tiene misericordia, tiene compasión. La gracia tiene amor, la gracia tiene sentimientos. La gracia, alguien me dijo: pastor, ¿por qué hay un quebrantamiento si Él está con Dios? Claro, está con Dios, pero humanamente duele. A Jesús le dolió tener aflicción y llorar. Jesús lloró. Eso es poner la gracia. Cuando no duele nada, cuando no hay quebrantamiento ni de tu propio ser querido, algo ocurre. Lo apático, lo frío, Dios no nos creó así. El hombre en el Edén fue creado con ese ADN de Dios. Jesús, cuando lloró, lo criticaron. ¿Acaso no lo pudo haber resucitado?, dijeron unos.
los que estaban ahí. ¿Acaso no lo pudo haber resucitado si lo amaba mucho? No, lo que Jesús estaba diciendo ahí, exponiendo que la misma gracia también tiene sentimientos. Cuando tienes dolor, a Dios le duele.